Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. Despierta tú que duermes. Buenos días a todos y a todas. Buen sábado santo. Hola. Bueno, vamos a comenzar esta tercera clave de la Pascua que le hemos titulado El Santo Viaje. El Santo Viaje como final de tantos y tantos viajes. Bueno, voy a comenzar diciendo algo que ya seguramente conocéis, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ciertamente lo que nos arraiga en la vida es el amor. Lo que nos arraiga a la existencia es vislumbrar siempre un origen y un destino, pero también un camino. Conocer el sentido, la razón y el por qué estar aquí. Cuando en la vida se va descubriendo esto, con toda la torpeza e inseguridad que nos acompaña siempre, encontramos una paz y un gozo que pueden descubrir fielmente lo que podríamos llamar la felicidad posible aquí en la tierra. Conocer mi vocación, conocer mi misión aquí, dota de sentido todos los instantes que lleguemos a vivir. Se justifica e incluso se asume el dolor, el sufrimiento, el trabajo, la cruz de cada día. Estamos capacitados para dar la vida, para ofrecerla, incluso morir por ella. Produce, os decía, tanta pasión o entusiasmo, esta certeza de saber por qué estoy aquí, que en el transcurso vital muchos lo comparten con nosotros y muchos son favorecidos por nuestra seguridad existencial y nuestra seguridad vocacional. Muchos como vosotros y nosotros con vosotros nos acompañamos para fortalecer este camino, esta certeza. Es decir, tiene repercusión en los otros el que yo sepa cuál es mi misión en este mundo. No le es indiferente a nadie, menos a quienes me rodean y me aman. Pero tampoco es indiferente
para los demás, aunque no me conozcan, porque tiene un valor este reconocimiento de la vocación en la vida, de estabilidad, de orden, es realmente creativo, fecunda. Conocer mi razón de ser y de estar aquí es ya fecundo, da vida, engendra vida. Así puedo decir que el santo viaje comienza realmente cuando tenemos una comprensión más o menos clara de quién somos y qué sentido tiene nuestra vida. El santo viaje es el viaje por excelencia. Es el viaje de los viajes. Es el viaje total al que estamos llamados y llamadas a vivir de parte de otro, de parte de Dios. En este sábado santo me voy a detener en el santo viaje de Jesús. Iluminará el nuestro porque es Él en quien tiene el modelo perfecto. La Iglesia primitiva ha sido testigo de este viaje y por eso ella lo siguió. Nosotros, que hemos recogido el testigo de la fe, podemos decir que somos también testigos de este viaje de Jesús y que estamos en esta corriente de sentido que nos ha llegado por los que nos han precedido. Vamos a ir descubriendo los pasos imprescindibles del santo viaje, fijando siempre los ojos, lo primero de todo, en Él, en el que inició y completará nuestra fe. ¿Cuál es el origen del santo viaje? El santo viaje se inicia sabiendo quién soy yo. Y esa confirmación me viene de Dios, siempre viene de otro. Jesús tiene la confirmación de su identidad en el bautismo. Cuando nos cuentan los evangelistas, Mateo 3, 13 y 17, Marcos 1, 9, 11 y Lucas 3, 21, 22, que Jesús, acercándose al lugar en el que estaba bautizando Juan, se puso en la fila de los pecadores y se hizo bautizar por él. Y en ese instante, cuenta Lucas, cuentan los evangelistas, los tres evangelistas, cuentan que descendió el Espíritu Santo, se abrió el cielo y se escuchó una voz, que era la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Pues el santo viaje comienza de manera subjetiva, personal, con esta conciencia fuerte de filiación. Os decía, ¿no?, que la clave del santo viaje es justamente la certeza de una filiación. La siguiente, y sigo a Lucas, es dejarse llevar por el Espíritu, que aparece continuamente en Lucas cuando habla de Jesús. Inmediatamente, además, después de las tentaciones y después justo del bautismo, ¿no? El bautismo de tentaciones es llevado por el Espíritu, porque como os decía en las cartas, en la carta de comunión, es verdad, nuestros caminos ya no nos pertenecen, ya los caminos los dicta el Espíritu, y esto es lo que los evangelistas nos quieren dejar. Esta es la clave del santo viaje. Una clave del santo viaje es que somos identificados como hijos por el Padre, llevados por el Espíritu y siguiendo las huellas, los pies de Jesús, ¿no? Esto es muy importante porque fijaos que la gran tentación del hombre que se ve en las tentaciones de Jesús es este zafarse de toda tutela, zafarse de una paternidad. Es como si alguien, una voz, nos susurrara siempre: no tienes padre, no necesitas tutelas, no necesitas guías, vive tu vida como si estuvieras solo en la vida. Y sin embargo el santo viaje lo que nos enseña es a saber esta frase que sabe el Hijo perfectamente, que la tiene en el corazón: sin mí no podéis hacer nada, ¿no? Bien, esta es una clave importante porque fijaos, tantos éxodos y tantos exilios que estamos viendo ahora en el mundo, viven en esta situación. ¿Cuál es?
Pues que tienen la pretensión de llegar a un lugar donde haya seguridad, donde puedan vivir, donde puedan recuperar la vida, ¿no? Por eso salen, por eso defienden a los niños, ¿de acuerdo? Defienden a sus hijos. Hemos visto imágenes preciosas en este tiempo, bueno, preciosas, muy terribles, ¿no? Donde padres meten a sus hijos, ¿no?, a través de un muro o les dejan en un autobús porque salvan la vida, salvan al hijo, porque saben que no habrá camino, ¿no?, sin este primer arraigo en la vida. Bueno, pues la gran obertura del santo viaje en Jesús no va a estar aquí, sino va a estar en el punto siguiente, que es Lucas 4, ¿no?, 14 y todo lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Que Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y pone además el evangelista en el versículo 14, impulsado por el Espíritu, entra en la sinagoga de Nazaret, se levanta, coge el rollo y lee. Este es un momento culminante en la vida de la fe. ¿Por qué? Porque mirad lo que lee Jesús. Dice, le entregaron el rollo del profeta Isaías, lo desenrolló y dio con el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Jesús no está leyendo un texto cualquiera, está leyendo su texto, el texto que le correspondía a él, que el profeta Isaías ni siquiera sabía a quién se refería ese texto, que la profecía cuando se dictó, pensó siempre el pueblo judío que cuando se leyera ese texto en la sinagoga, sería porque se estaba cumpliendo, y lo va a cumplir él. Por lo tanto, fijaos, el santo viaje de Jesús, como hijo, impulsado por el Espíritu, tiene no solo una identidad, sino que tiene una misión, que es otra clave para emprender el santo viaje. Haber recibido una palabra, haber recibido una misión en la vida, saber quién soy yo, pero también qué hago aquí, qué tengo que hacer en la vida, cuál es mi misión, cuál es mi camino, ¿no? Y fijaos cuál es la palabra que él dice sobre sí mismo, ¿no? La palabra que dice sobre sí mismo es una palabra dirigida a los oprimidos, a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, y proclama el año de gracia. Todo ello es un programa. Ya os digo, él está leyendo su palabra, la que corresponde a él. Tanta emoción suscita en los oyentes que ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que va a suceder en todo el camino de Jesús. Al principio asombro, entusiasmo enorme, luego viene la duda, luego la incertidumbre, la incredulidad y la muerte. Pero, dirá al final este texto, pero él, abriéndose paso entre ellos, se marchó, porque no era su hora. Pero este texto, para mí, ha sido como el reconocimiento de la importancia que tiene, valga la redundancia, perdonad, la importancia que tiene en la vida reconocer por qué tú estás aquí. ¿No? Tú eres hijo, pero ¿qué quiere Dios de ti? Hay un texto de Henri de Luca que me encanta, ¿no?, hablando del Éxodo, que dice Henri de Luca, este exégeta, que el pueblo hebreo sale de Egipto y le persigue, ¿no?, le cubre una nube, y dice Henri de Luca, ¿y esa nube qué era? Dice, esa nube era una alfombra para el pueblo de Israel
porque podía caminar en el desierto atravesando ese calor terrible gracias a esa sombra, ¿no?, proyectada en sus pies. Y dice Ri de Luca, ¿y esa sombra qué era? Dice, era una alfombra de palabras, una alfombra de palabras. Es decir, el pueblo de Israel ha reconocido que ha podido caminar porque la palabra de Yahvé estaba con él. Moisés se la transmitía constantemente, ¿no? Y entonces eso, la palabra le daba confianza, le daba seguridad, le daba vida, ¿no? Pues nos pasa a nosotros lo mismo. ¿Cuál es nuestra palabra en el santo viaje? ¿Qué palabra nos ha tocado el corazón? Sabiéndonos hijos y viviendo de cara al Padre, dejándonos llevar por el Espíritu, que ya es difícil, es bastante... ¿Cuál es la palabra? Que en mi vida es una alfombra, yo camino por ella, ¿no? ¿Qué palabra? Recordad las palabras de Agustín, de los santos, ¿no? La palabra de Agustín, revestidos del Señor Jesús, ni en comilona, ni en borrachera, ni en lujuria, ni en desenfreno, sino revestidos de Cristo, es decir, como una criatura nueva. Y Agustín descubre ahí precisamente la novedad de una conversión, de una vuelta a Él, ¿no? La frase, las palabras de Francisco, las palabras de Ignacio, las palabras de Teresa de Jesús, las palabras de todos los santos que han sido alfombras de palabras para toda la Iglesia. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es la palabra que te ha dado el Señor como para que camines por ella como si estuvieras cubierto por una sombra, cubierta por una sombra? Esta es otra clave y es la gran abertura, la gran obertura de este camino del Señor, ¿no? A través y a partir de aquí, ¿no?, cuando Él dice hoy se cumple esta escritura, empieza el santo viaje, ¿no? Esto había sido como una abertura, como si dijésemos los prolegómenos, ¿no?, los principios vitales, pero ahora empieza el santo viaje. Y el santo viaje, lo primero con lo que empieza el santo viaje de Jesús es que Él, que estaba vuelto hacia el Padre, se vuelve hacia la humanidad y a la humanidad la ve, dice, les vio como ovejas sin pastor y se puso a predicarles, ¿de acuerdo? Es decir, lo primero es esta mirada hacia el mundo, que es una mirada de compasión, de ternura, de comprensión de la humanidad más doliente, más dolorosa, porque la palabra que ha recibido Jesús como alfombra de camino es una palabra que está dirigida a ser la buena nueva para todos los que sufren. Un sufrimiento total y un sufrimiento de muchas caras, en el que podemos meter todos los sufrimientos que lleva nuestro corazón, ¿no? Esa es la primera mirada. Inmediatamente dice, se puso a predicarles y si siguiéramos leyendo a Lucas, hay absolutamente un sumario de curaciones, de sanaciones, de encuentros y diálogos con el hombre, un continuo estar aquí. Es decir, continuo estar donde el Padre quiere, la voluntad del Padre. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. He venido a amar lo que el Padre ama. He venido a que los hombres conozcan este amor, ¿no? Por lo tanto, fijaos, en el santo viaje es importante esta identidad y esta misión, con la cual se comienza el camino. Después de esta mirada podríamos decir que Jesús tiene esta conciencia de he venido a traer fuego a la tierra y qué de hacer sino que arda. Y aquí comienza la bola de fuego del camino de Jesús sin siesta, sin descanso, es decir, sin sosta, sin descanso, sin sosiego, ¿no? Multiplicando el pan, curando a los enfermos. Esta es la bola de fuego. He venido a traer
fuego a la tierra. Este es un camino que también, de alguna manera, define el nuestro, ¿no? Es un camino hacia el otro, es un camino de sanación, de cuidado, es un camino de misericordia, de misericordia. Sigo también, además, el curso nuestro, ¿no? De tantas cosas como hemos hablado tantas veces, ¿no? Este Jesús que ve a una humanidad parada, pero que le sigue por donde quiera que va, ¿no? Este Jesús que se da cuenta de que la lejanía del hombre, ¿no? Es un desconocimiento del Padre, y que desconocer al Padre es la lejanía del hombre, y las casa. Lo casa también, que no dará ninguna buena nueva a los hombres sin presentar al Padre, ¿no? Sin presentarle a él, presentarse él mismo como hijo, ¿no? Bueno, esta es una clave importantísima, ¿no? Es decir, Jesús nos enseña a unir el amor de Dios y el amor al hombre. ¿Recordáis esto que tantas veces cuando hemos leído, ¿no? Decía Bernanos, esto de un mundo sin Dios es una cueva de bandidos, ¿no? Y esta frase de Foucault, que a mí, Foucault, el pensador, no el santo, cuando decía Foucault, queríamos haber matado a Dios y matamos al hombre, ¿no? Interpretando, así hablaba Zaratustra, ¿no? De Nietzsche. Es verdad. Es decir, Dios y hombre unidos. Este es el gran sentido del santo viaje para Jesús, que el hombre no puede hacer nada sin el Padre, sin Dios, y Dios, no hay otro amor más grande que el amor al hombre en el Hijo y por el Hijo. Esto va a ser la clave de su viaje, ¿no? Jesús va a venir a nosotros, va a visitar nuestra humanidad herida, la curará, nos rescatará de la iniquidad, del pecado, de la muerte, va a entrar en la muerte, va a descender a los infiernos, nos va a librar de nuestras parálisis. Recordad cómo termina el Evangelio también de Lucas, ¿no? Dicen los ángeles, ¿qué hacéis ahí parados mirando el cielo? Es decir, cuando Él asciende, el hombre vuelve otra vez a todas sus parálisis. Sin Él no sabe qué hacer, ¿no? Son los ángeles que les mueven, pero ¿qué hacéis ahí? ¿Estáis parados? Estáis parados, ¿no? Bien, pues esto es, este santo viaje de Jesús es nuestro santo viaje, es el viaje de la Iglesia. Por eso Lucas, así va a comenzar los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles los va a comenzar con el Espíritu Santo, que primero reúne a un grupo de hombres que ya no son ni exiliados ni refugiados, que son temerosos, que es otra categoría, es una categoría de hombres que se han quedado sin Dios, ¿no? Que no saben qué hacer, que no van a ninguna parte, que no pueden volver, que ya no pueden volver a ser judíos como lo eran, pero que no saben cómo ser cristianos, no saben nada. Esta es una situación en el mundo inédita, inédita. El hombre es la mejor metáfora de un hombre que ha perdido a Dios, que es en la que estamos ahora, estamos paralizados. No hay Dios, ¿no? En el mundo. Es el único día donde Dios está escondido, ¿no? Pues esta nueva categoría que se va más allá del éxodo, el exilio, el refugio, es la nada, es la tierra de nadie, ¿no? Lucas nos cuenta cómo Él ha dejado sembrado algo que dijimos ayer. Serán reunidos. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, los reuniré. No he querido hablar nada de la pasión porque ya habló ayer Carolina, ¿no? Y los reúne, y en este texto de Lucas, en el inicio, en el capítulo 1, habla de esto. Sin saber cómo ni por qué, están reunidos todos junto a la madre y otras mujeres, y cuando así se encuentran, ¿no?
es cuando viene de nuevo el Espíritu como una nueva anunciación, como la anunciación de Lucas en el primer capítulo, una nueva anunciación a esta iglesia. Se rompen los muros, las ventanas, las puertas, entra el Espíritu. Es el segundo texto que quisiera que leyerais ahora, ¿no? Y que es cuando empieza el santo viaje de los discípulos. También ellos habían necesitado tener al Espíritu sobre ellos para poder iniciar el santo viaje. Y si leyéramos los Hechos de los Apóstoles, si casáramos los dos viajes, el viaje de Jesús que aparece en los Evangelios y el viaje de los Hechos de los Apóstoles, nos daríamos cuenta de que es una copia real. Es decir, nosotros, los testigos del primer viaje, del viaje de Jesús, vamos a iniciar un viaje igual, como una bola de fuego, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, que inmediatamente se ponen en camino, se ponen a vivir una vida distinta, se abren al pueblo, ¿no? Sabiendo que a lo mejor pueden ser hasta castigados, que lo son, serán azotados por curar, serán encarcelados y sin embargo no hay quien les pare. Esta es la clave del santo viaje. El Espíritu sobre nosotros renueva, ¿no? Nos rompe con las parálisis, nos rompe con esta inercia que tenemos los hombres que no tienen fe. En esta está la clave de la fe cristiana. La fe cristiana es una fe de caminantes, es una fe de peregrinos, es una fe de hombres que, movidos por el Espíritu, impulsados por el Espíritu, ¿no? Después de haber sido reunidos por Él, impulsados por el Espíritu, salen a todas partes, van a todas partes. No tienen miedo. Van sobre todo a una humanidad como la que vio Él, que vive como oveja sin pastor, que está varada en campos de refugiados, que está en las cunetas del camino, que se ha perdido, que no sabe encontrar la ruta. Esta es la Iglesia. Este es el viaje que inicia la Iglesia y que lo inicia justamente teniendo como espejo el viaje de Jesús. Recuerdo hace unos años, no sé si estará por ahí, no lo sé, que vino un grupo de Toledo y eran matrimonios, ¿no? Y uno de ellos me dice, pues mira, te quiero preguntar una cosa. Dice, yo todos los días tengo que entrar al trabajo a las 10 de la mañana y trabajo mucho, voy a casa, tengo que ir a Toledo, de Madrid a Toledo y tal, y a mí se me ocurre que en mi vida no hay un impulso, tengo que hacer algo, pero no tengo tiempo, porque los fines de semana los tengo que entregar para la familia, ¿qué hago? Yo, ¿a qué hora te levantas? Bueno, pues me levanto bastante pronto, pero vamos, es que tengo que coger el tren y tal. Se me ocurrió decirle esto es verdad, ¿eh? Se me ocurrió decirle, oye, pues dile a tu mujer que todas las noches te preparo unos bocadillos, ¿no? Y pues hasta que llegues sales una hora antes, te paseas por las calles de Madrid que están abarrotadas de esta gente de la calle, ¿no? Que ha estado viviendo toda la noche o que está perdido, y hablas con ellos, les das un bocadillito, tal y cual, y luego te vas a trabajar. Dice, uy, pero es que no me puedo cambiar de traje. Digo, no, vete como sea. Bueno, pues este lo hace, ¿no? Me llamó mucho la atención porque al poco tiempo dice, ¿sabes una cosa? Que mi mujer me acompaña. Pero ¿sabes otra cosa? Que tengo un montón de amigos y entonces salimos todos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana vamos por las calles, vamos hablando con la gente que está tirada por ahí, hoy están, no sé qué, no sé cuántos, y luego nos metemos a trabajar. Yo creo que el Espíritu abre caminos, abre caminos. Un amigo nuestro, que todas conocemos, ¿no? Me pregunta un día, me he jubilado, madre, ¿qué hago? Digo, ¿nos dices alguna palabra? ¿Os acordáis, no? Digo, sí, ¿por qué no te vas a las cárceles y predicas el Evangelio? Ah, pues sí, muy bien. Lleva 10 años en las cárceles, ha trabajado con gente de ETA y tal, ¿no?
Lo llaman ellos la evangelización ad absurdum, ¿no? Y lo hacen. El Espíritu, para quien ama, para que se siente iglesia, para que quien se siente iglesia, no le deja parar, no le deja parar. Bien, pues meditad hoy, ¿no?, sobre estos dos textos, Lucas 4 y Hechos de los Apóstoles, y casadlos. Pero antes de terminar, os quiero dar como unas claves últimas sobre el santo viaje, ¿no?, que deberíamos hacer, para que meditéis sobre ello, ¿no?, además de lo que hemos dicho. Lo primero, el santo viaje de la Iglesia tendrá las mismas señas de identidad del viaje del Señor. Por lo tanto, será un impulso espiritual a que la Iglesia sepa quién es, se conozca y sepa su misión en el mundo. Para todos nosotros, la segunda cosa es el impulso a dejar nuestras tierras, nuestros padres, nuestras familias y salir. Esa es la clave de esta Pascua. Es la extranjería con la que Dios sella a los que le siguen. Somos los que siguen el camino. Los cristianos somos estos, los del camino, y vivimos así. Y deberíamos vivir así, sin ciudad permanente, extranjeros, exiliados, liberados de una esclavitud, libres para seguir a Jesús. Esta es la extranjería evangélica, porque para el cristiano todo el mundo es patria. Morar donde quiera él, sin asirnos a un lugar determinado, y sin embargo vivir plenamente el Evangelio donde estemos. Vivir en la paradoja de ser ciudadanos pero del cielo. Vivir aquí sin tener ciudad permanente. Fijaos que esto nos llevaría a vivir una vida sobria, sin hacer absolutos de los relativos que nos rodean, ¿no? El santo viaje cristiano sí debe hablar de éxodos y de exilios. Tercero, este santo viaje nos debe impulsar a tener que vivir más a la intemperie, a esas intemperies que nos espantan, ¿no? Menos escondrijos, más al aire, para que el viento del Espíritu nos zarandee, nos azote, nos remueva de nuestros lugares más cómodos. Inventad una intemperie si no la tenéis, inventémosla, ¿no? Algo donde me sienta al desnudo, donde yo no sea yo, donde yo pierda mi seguridad, donde yo pierda mis comodidades, donde yo no sea nadie, solo uno que sirve. Por lo tanto, fijaos, cuando hablo de intemperies, el valor que tendrá para nosotros la peregrinación y atender a los que están en camino. Recojamos esto, que es un tema clave para nosotros. Hace mucho tiempo, me parece que todos recordaréis esta gran frase, ¿no?, de Tarkovsky, del director de cine, decía: hace mucho tiempo que los hombres con fe no viven en la intemperie, se han metido en escondrijos, ¿no? Se han escondido, se han asegurado. Peregrinar para llevar la palabra, ir a los caminos donde los hombres sufren, buscar intemperies espirituales íntimas, internas, y intemperies humanas, donde nos pongamos a prueba nosotros. Otra, vivimos en camino hacia. Esta es una verdad agustiniana, ¿no? In Deum, hacia Dios. Vivir en camino hacia. Estamos llamados a vivir un carisma, que es el carisma de la proximidad. Carisma de la proximidad con el hombre que sufre, el que más perdido esté, el que viva una lejanía de cualquier tipo, porque estamos llamados a ser prójimos de nuestros próximos.
salgamos al encuentro del otro, pero empezando por aquí, fulanita, por fulanito, fulanito, por fulanita, empezando por las familias, por nuestros esposos y esposas, por nuestros hijos, por nuestra comunidad, al encuentro del otro. Estamos impulsados en este santo viaje a caminar hacia, pero siendo comunidad, caminando juntos, en comunidad, como Él vivió entre nosotros y con nosotros. Mirad, no somos una comunidad de perfectos, como no lo eran los discípulos, pero en Él nos amamos los unos a los otros. Nos damos vida y no muerte. No queremos perder a ninguno de los que nos fueron dados, como en la comunidad de discípulos, pero también sabemos que somos libres para dejar partir a los que no quieren construir unidad y comunión, sino romperla. Es muy importante caminar unidos. Nadie puede romper la unidad a costa de no rompernos uno por uno. La ley, ¿sabéis? Es la del amor, la de la conversión continua. Somos una comunidad de imperfectos en conversión continua, no en conflicto permanente, en disputa eterna. No, la ley de esta comunidad de cristianos es una ley de amor concreto que da vida, que es abundante este amor, que es un amor para siempre, que vive en la gratitud y en la gratuidad, uniendo e impulsando una entrega a los otros constante. Otra clave del santo viaje es que esto debe realizarse gracias al fuego del Espíritu. Somos llevados por el Espíritu. Nuestros caminos en verdad no nos pertenecen, no los conocemos. Él es quien nos guía. Ese es el signo también de nuestro santo viaje. Estamos en sus manos. Somos suyos, 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 como decía el gran poema que recitamos en completas, ¿no? Somos suyos, somos tuyos, tuyos, tuyos. Por lo tanto, dejarnos sin ninguna resistencia llevar por el Espíritu. El Espíritu puede llevarnos y traernos, tener esta disponibilidad, esta levitud, ¿no? Que al soplo del Espíritu nos podamos mover, ¿no? Sin resistencia, sin pesos, ¿no? El santo viaje revela una alegría desbordante, porque es el amor el que lo impulsa, ni el odio, ni la negatividad, ni la muerte, es la vida de Dios en nosotros. El santo viaje será el fruto de esta vida que nació en el bautismo y que atravesará toda nuestra existencia. Es la vida de Dios en nosotros. Y esto, hermanos y hermanas, esto está lleno de luz, de misericordia, de vuelta a empezar, de compasión por todos. El Evangelio es una bomba de oxígeno, de gracia, de verdad, de libertad, de plenitud. Quien ha conocido a Cristo no puede dejar de vivir como Él, vivir su misma pasión por el Padre y por el hombre. Hoy vamos a ver superpuestos estos dos viajes, el de Jesús y el nuestro. Ni estamos hechos para un infinito viajar, ni para el extravío, ni para el viaje a ninguna parte. Estamos hechos para vivir en Él, volver al Padre en Él y por Él y con Él. Ese es el destino y ese es el camino. Entremos, por lo tanto, en Él, viajemos con Él donde quiera que Él vaya, vamos a ir también con Él. A donde me envíes iré, porque a donde tenemos que llegar es
a Dios mismo, que es nuestra patria. El Espíritu nos ha puesto en pie en medio de este mundo y nos hace caminar en comunión, llevando la buena nueva a todos los hombres. Bueno, pues queridos hermanos y hermanas, yo he terminado mi camino así. Como todos los caminos empiezan mal. Lo importante es que terminen bien. Bueno, quería deciros esto, ¿no? Recoged esto, ¿no? Esto no es, no he terminado diciendo palabra de Dios, ¿de acuerdo? Esto no es nada definitivo, son pistas. Nos damos pequeñas luces, pequeñas señales en la vida. Pretender otra cosa sería una pretensión que esté de nuestra pobreza humana, nuestra pobreza creatural. Pero si de algo estoy segura es que para realizar el santo viaje basta mirar a Cristo, basta vivir en Él, dejarse montar en esta barca que es su persona y vivir con la Iglesia, que es la otra barca. Cuánto nos han ayudado siempre los santos, ¿no? La vida de tantos hombres que nos han precedido, los evangelios, los discípulos, los apóstoles. En el fondo están leyendo la hoja de ruta. Nadie estamos inventando nada nuevo. Seguimos justamente el santo viaje que Él empezó y que nuestros hermanos en la fe continuaron. Pues feliz santo viaje. Feliz santo viaje. Ahora, eso sí, haced las preguntas, ¿eh? Haced las preguntas sobre la intemperie, sobre los rinconcitos cómodos, sobre la falta de filiación. Aquí todavía somos el hijo que salió de casa o el que está en casa y no se acuerda de que tiene un padre. Empezad por ahí. Vamos a empezar por ahí. Y segundo, mirad, ojalá en esta Pascua recibáis una alfombra de palabras así abundantes, ¿no? Donde pongamos el pie, las novicias se acordarán de esto, ¿no? Que les hice un teatro, ¿no? Para explicarles cómo se camina cuando falta la alfombra de palabras de Dios, ¿no? ¿Os acordáis? ¿No? ¿No? Cómo se camina, muy mal se camina, ¿no? Pero con esta alfombra de palabras, ¡oh! ¡Oh! Vamos por el mundo firmes, confiados, seguros en Él, no puede fallar. ¿De acuerdo? Pues nada más. Los dos textos son estos. Acordaos, Lucas 4 y Hechos. Y eso, casadlo los dos, que Lucas lo hizo muy bien, Bueno, hermanos y hermanas queridas, buen viaje. Good way. Good way. Vamos a cantar una canción. Ahora, ¿dónde nos ponemos? ¿Se puede poner esta cámara así? Vamos a ir. Así, aquí. No, espera. Si lo ponéis ahí, a lo mejor tiene mejor de distancia. ¿Este? Está cargado. Lo puedes llevar. Y así.
Bueno, sí. Oyes, hermanas, vamos a cantaros una canción, está en italiano, pero conocéis la letra porque nosotros a veces hasta la hemos bailado, que es el Dayenú. Es decir, este Jesús que ha hecho tanto por nosotros y nos hubiera bastado con menos, muchísimo menos, y sin embargo nos ha dejado todo, absolutamente, para este santo viaje. Entonces vamos a dar las gracias, ¿no?, por esta abundancia que ha sido Él en nuestra vida y la abundancia que supone vivir en una iglesia y vivir junto a los hermanos. También nosotros hemos recibido el maná y hemos recibido su sangre y hemos recibido toda su gracia, gracia tras gracia. Esto es lo que significa este Dayenú. Vamos a agradecer, porque con mucho menos hubiéramos sido salvados y Él ha querido darnos una abundancia que excede. Se dopo averci fatto uscire dall'Egitto tu non ci avessi sostenuti con la manna, Dayenú Adonai, Dayenú Adonai. Se dopo averci sostenuti con la mano tu non ci avessi consegnato la tua legge, Dayenú Adonai, Dayenú Adonai. Se dopo averci consegnato la tua legge tu non ci avessi fatti entrare in Israele, Dayenú Adonai, ci sarebbe bastato, Signore. Se dopo averci definito tuoi amici tu non ti fossi inginocchiato a lavarci, Dayenú Adonai, Dayenú Adonai. Se dopo tutti sei chinato a lavarci, poi non ti fossi a noi spezzato come pane, Dayenú Adonai, Dayenú Adonai. Se quando tu ti sei spezzato come pane, poi non ti fossi consegnato all'abbandono, Dayenú Adonai, ci sarebbe bastato, Signore. Per tutto questo cosa mai potrò donarti, se ti rendessi oro e perle senza pari, non potrà mai bastare Adonai, oh Signore, non basterà mai, se ti rendessi oro e perle senza pari ed aggiungessi coro immenso dei respiri, non potrà mai bastare Adonai, oh Signore, non basterà mai, se ti rendessi coro immenso dei respiri ed aggiungessi terra e cieli ed universi, non potrà mai bastare Adonai, oh Signore, non basterà.
portiamo senza giunte di farina. Signore, solo tu Adonai, solo tu basterai. Noi ti portiamo giunte vite e mille cuori, tu ci farai un solo corpo, un solo cuore. Solo tu Adonai, solo tu basterai. Solo tu basterai. Feliz sábado, hermanas.